Capítulo 2. No mencione los reptiles. ¿Usted está listo para esto? Deseo que no tuviera que presentar la siguiente información porque complica la historia y me abre al ridículo masivo. Pero acéptelo. Si a eso es donde la evidencia me lleva, a eso es donde iré cada vez. No creo que los Anunnaki de las tablillas sumerias y los marcianos blancos propuestos en el argumento de Brian Desborough sean las mismas personas, aunque bien puede haber una conexión genética entre ellos. Poniendo la masa de evidencia, visiones, investigación y opiniones, que he leído o escuchado casi diariamente estos años pasados, siento que los Anunnaki son una raza de una corriente genética reptil. En investigación OVNI estos se han hecho conocidos como reptiles. Tampoco estoy solo en esta opinión. He sido personalmente asombrado por cuántas personas hoy están abiertas a estas posibilidades y, de hecho, están llegando a las mismas conclusiones a través de su propia investigación. Estos incluyen a muchos que se habrían reído de la sola idea no hace mucho. El Dr. Arthur David Horn, un ex profesor de antropología biológica en Colorado State University en Fort Collins, una vez creyó enfáticamente en la versión darwinista de la evolución humana, el lento desarrollo de la especie humana vía el principio de la supervivencia del más apartamento. Puramente sobre el peso de la evidencia y su propia experiencia, está ahora convencido que la humanidad fue inseminada por extraterrestres y que una raza de reptil ha controlado el planeta durante miles de años y lo continúa haciendo hoy. Esta es mi propia opinión, aunque he tomado un sendero de vida muy diferente para llegar a esas mismas conclusiones. La investigación del Dr. Horn está detallada en su excelente libro, Humanities Extraterrestrial Origins, Orígenes extraterrestres de la humanidad, uno en el que sugiere que los que las tablillas sumerias llaman los Anunnaki son esta raza reptil, otro punto con el que coincidimos. El famoso astrofísico británico, Fred Hoyle, dijo en una conferencia de prensa en Londres hace tanto como 1971 que el mundo era controlado por una fuerza que podía manifestarse en muchas formas. Están por todas partes, dijo a periodistas asombrados, en el cielo, en el mar y sobre la tierra. Dijo que ellos controlaron a la humanidad a través de la mente. Sé que esto parece completamente extravagante, pero usted tiene que leer el mayor secreto para ver la profusión de evidencia para respaldar esto. Si usted se sale ahora o después de un par de capítulos porque su sistema de creencia está en sobrecarga, esa es su elección, pero usted perderá la oportunidad de ver que lo casi histéricamente increíble es en realidad verdadero. Cuanto más yo mezclo cantidades increíbles de información, más me parece que estamos hablando de dos situaciones distintas corriendo lado a lado. Había otras razas extraterrestres libres en la Tierra, y todavía hay, además de la raza extraterrestre que los sumerios llamaron los Anunnaki y otros textos antiguos llamaron la raza serpiente. Bien podría haber sido que algunos de los otros fueron a la guerra con estos reptiles Anunnaki. Los textos antiguos registran estas guerras de los dioses en todo el mundo y estas podrían incluir conflictos entre razas extraterrestres diferentes así como aquellos descritos en las tablillas sumerias que parecían involucrar facciones de Anunnaki peleando entre sí. Hoy hay muchos relatos modernos de personas que afirman haber visto personas tipo humanoide cuya piel y caras parecen de lagartijas y ranas con grandes ojos sobresaliendo. Jason Bishop III, un seudónimo, un investigador del fenómeno extraterrestre, dice que los reptiles son principalmente mucho más altos que los humanos y tienen sangre fría como los reptiles de la Tierra. Dos parecen ser por lejos menos emocionalmente sensibles que los humanos y la mayoría tiene gran dificultad expresando amor, aunque son sumamente inteligentes y tienen tecnología muy avanzada. Debo decir que esa es una descripción excelente de las actitudes y el comportamiento de la hermandad que controla el mundo hoy. Los relatos modernos de reptiles se ajustan a las descripciones de muchos dioses del mundo antiguo en los textos y leyendas sobrevivientes. La cultura Ubaid existió entre 5000 y 4000 AC, incluso antes de Sumeria, en lo que es ahora Irak y las estatuillas de sus dioses son representaciones claras de humanoides como reptil y como lagartija. Usted puede ver una estatuilla Ubaid de lagartija abrazando a un bebé lagartija en la sección de imágenes.
La región donde las culturas Ubaid, Sumeria aparecieron es fundamental para esta historia entera y las estatuillas Ubaid retratan físicamente las descripciones de dioses que dominaban muchas sociedades antiguas. Las culturas centroamericanas tenían su dios serpiente alado, Quetzalcóatl. Los indios Hopi tenían el dios serpiente emplumado, Baolinconga, y la cultura americana nativa está inundada con imaginería de serpientes, incluso el misterioso túmulo de tierra de forma de serpiente en hoyo. Los indios orientales, hindúes, hablan de los dioses reptiles, los nagas. Estos eran una raza de demonios en la leyenda india y su nombre significa aquellos que no caminan, sino se arrastran. Los egipcios tenían su dios serpiente, Gneb, y los faraones se retrataron a menudo con serpientes. Los fenicios tenían a Agathodemón, otra figura de serpiente. Las personas del vudú tienen un dios que ellos llaman Dambayahuedo, que es retratado como una serpiente. Y los hebreos tenían a Nacustan, la serpiente de latón. El dios británico antiguo, conocido como el dragón, gobernante del mundo, fue llamado Uy. De esto, muy apropiadamente sugeriría yo, recibimos el término, humano. El símbolo del disco alado de los sumerios, que es encontrado por todo el mundo antiguo, era normalmente representado con dos serpientes. El simbolismo de la serpiente y su asociación con dioses antiguos abunda en todo el mundo. El reverendo John Bathurst Deane en su libro The Worship of the Serpent, la adoración de la serpiente, 3 escribió. Uno de los 5 constructores de Tebas, en Egipto, fue nombrado por el dios serpiente de los fenicios, Ofión. El primer altar levantado a los cíclopes en Atenas, era para Ops, la deidad serpiente. La adoración simbólica de la serpiente era tan común en Grecia, que San Justino mártir acusa a los griegos de introducirla en los misterios de todos sus dioses. Los chinos, se dice que son supersticiosos al elegir a una parcela de tierra para erigir una casa para morada o sepulcro, confiriéndolo con la cabeza, la cola y pies de dragones diversos que viven bajo la tierra. La idea de dragones espirando fuego y serpientes malvadas que aparecen en leyendas y textos en todo el mundo podrían fácilmente originarse de los dioses reptiles que operaron una vez abiertamente hace miles de años. Esta era la gente serpiente de textos antiguos, incluyendo la Biblia, donde la serpiente es un tema regular. Por supuesto, la serpiente ha sido usada para simbolizar muchas cosas y no cada referencia será literalmente un reptil, ciertamente no. Pero muchas de ellas lo son. También hay un tema común de un lugar sagrado que está protegido por una serpiente o dragón. Tenemos la serpiente en el jardín del Edén y el tema de serpiente/dragón es mundial. Los persas hablaron de una región de dicha y deleite llamada Edén que era más hermosa que todo el resto del mundo. Era la morada original de los primeros hombres, decían, antes de que fueran tentados por el espíritu maligno, en forma de una serpiente, a compartir la fruta del árbol prohibido. También está el árbol Bamyón bajo el que el Jesús hindú, conocido como Krishna, se sentó sobre una serpiente enrollada y otorgó conocimientos espirituales a la humanidad. Los antiguos griegos tenían una tradición de las Islas de los Benditos y el Jardín de las Hespérides, hacia el oeste, en cual crecía un árbol que producía las manzanas doradas de la inmortalidad. Este parque público era protegido por un dragón. En los libros sagrados chinos hay un jardín en que crecían árboles que producían la fruta de la inmortalidad y él, también, era protegido por una serpiente alada llamada un dragón. En relatos mexicanos antiguos, su versión de la historia de Eva involucra una gran serpiente macho. 5. Otra leyenda hindú habla de la montaña sagrada de Meru vigilada por un dragón terrible. Una y otra vez vemos el mismo tema de lugares sagrados protegidos por dragones temibles y de un reptil o mitad reptil, mitad humano, dando conocimientos espirituales a humanos. La especie reptil tiene una larga conexión con la Tierra, que se remonta a más de 150 millones de años a los dinosaurios y más allá. Si vamos a comprender la naturaleza verdadera de la vida, tenemos que liberar nuestras mentes de los lazos del condicionamiento y darnos cuenta que lo que vemos alrededor de nosotros sobre la Tierra es solo una fracción diminuta de las posibilidades. Las especies reptiles, como lagartijas y serpientes, no son sino una forma de la corriente genética reptil en este universo.
Mientras los dinosaurios no eran todos reptiles de sangre fría, como investigación moderna ha indicado, los reptiles y dinosaurios están estrechamente relacionados por la sola apariencia física y los dos han engendrado una variedad asombrosa de formas diferentes. Los dinosaurios se manifestaron como todo desde criaturas voladoras, grandes y pequeñas, al tiranosaurio rex de 8 toneladas. ¿Estamos realmente diciendo que la corriente genética reptil, dinosaurio que puede producir tal diversidad, no puede manifestarse en una forma de 2 patas y 2 brazos con una capacidad cerebral a través de la que una conciencia técnicamente avanzada puede operar? Más recientemente un mayor entendimiento de los dinosaurios ha revelado que muchos eran muy inteligentes hace unos 100 millones de años. Los saurornitoides, nombrado por su apariencia como un reptil pájaro, tenían un cerebro grande, ojos en juego amplio que le daban visión tridimensional, y dedos con pulgares en oposición que le permitían atrapar y comer mamíferos pequeños. 7. Adrian J. Desmond, uno de los investigadores en dinosaurios líderes del mundo, dice que criaturas como los saurornitoides, estaban separadas de otros dinosaurios por un golfo comparable al que divide a los hombres de las vacas. Él pregunta, ¿quién sabe qué máximos habrían logrado los sofisticados imitadores de aves si hubieran sobrevivido? 9 estudios han sugerido que si los dinosaurios no hubieran sido destruidos por otro cataclismo más hace aproximadamente 65 millones de años, ya habrían evolucionado en un reptil humanoide. 10. El Organismo de Asuntos Espaciales de los EU, NASA, pidió a Dale Russell, el paleontólogo superior en la Universidad de California del Norte, producir un informe sobre a qué se podría parecer la vida extraterrestre. Él desarrolló el dinosaurio Troodon de acuerdo con los cambios genéticos naturales durante millones de años y creó un modelo de un ser que llamó un dinosauroide. Este tenía una semejanza extraordinaria a un humanoide reptil y era idéntico a aquellos descritos por las personas que afirman haber visto extraterrestres reptiles. ¿Quién va a decir que este salto evolutivo desde dinosaurios clásicos a reptiles humanoides no ocurrió en otra dimensión o en otro planeta físico y quizás en la Tierra antes de que los dinosaurios fueran eliminados? De hecho, fueron eliminados todos. La paleontología moderna, el estudio de fósiles, indica ahora que no todos los dinosaurios fueron muertos por el choque de meteorito hace 65 millones de años y algunos continúan viviendo hoy. Más y más evidencia está apareciendo de que las aves son descendientes de los dinosaurios. Y mientras los cuerpos de la mayoría de los dinosaurios podrían haber sido destruidos, su conciencia habría sobrevivido porque la conciencia es energía y la energía es indestructible. Solo puede ser transmutada en una forma diferente. ¿Qué pasó a esa conciencia de dinosaurio que dominó la Tierra durante 150 millones de años? Como hemos visto, los más tempranos relatos de Asiria, Babilonia, la historia del Antiguo Testamento, China, Roma, América, África, India y otras partes, presentan historias de los dragones. El símbolo de serpiente también ha sido encontrado en Gran Bretaña antigua, Grecia, Malta, Egipto, Nuevo México, Perú y por todas las islas del Pacífico. Hay una inconfundible semejanza entre algunos dinosaurios y las representaciones antiguas de dragones. Varias especies de pequeñas lagartijas indo-malayas con alas palmeadas se parecen tanto a dragones que se les ha dado el nombre de Draco por la constelación estelar de la que la jerarquía reptil se dice que se origina. De aún más interés a mí es la lagartija acorazada llamada Moloch-Ridus, que también tiene una apariencia de dragón. Moloch es una deidad antigua a la que niños fueron sacrificados hace miles de años y todavía lo son hoy en la vasta red ritual satánica. Son sacrificados a los reptiles en otras palabras porque, como se hará claro, muchos demonios del satanismo son los reptiles que han tratado de apoderarse del planeta durante miles de años. Charles Gould, que ha escrito exhaustivamente sobre dragones y reptiles, dice: hay una especie perdida de lagarto que hiberna y carnívoro que tenía alas como de dragón y estaba protegida por armadura y púas. 12 Figura 4. La constelación del dragón Draco a la que tantos monumentos antiguos parecen estar alineados. Él cree que su hábitat era las tierras altas de Asia Central y su desaparición coincidió 17 con la gran inundación, diluvio.
13 Pero todavía hay avistamientos de lagartos voladores gigantes en áreas lejanas del mundo, especialmente en México, Nuevo México y Arizona. ¿Quiénes son ellos y de dónde vienen? Hay 3 orígenes sugeridos para la intervención reptil Anunnaki en asuntos humanos. 1 son extraterrestres. 2 son intraterrestres que viven dentro de la Tierra. 3 manipulan a la humanidad desde otra dimensión poseyendo cuerpos humanos. Pienso que son todos verdaderos. Extraterrestres. Los investigadores en el fenómeno reptil concluyen que por lo menos algunos se originan en la constelación estelar de Draco, ver figura 4, Pag. 16. El sistema de Draco incluye la estrella Turban, una vez la estrella polar del norte, por la que las pirámides egipcias son orientadas. 14 De acuerdo con la investigación de autor Graham Hancock, el antiguo complejo de templos en Angkor Wat en Camboya es una réplica de la constelación de Draco como habría estado en 10.500 AC. Esta es la época cuando la Tierra y sus personas, humanos y extraterrestres, habrían estado recuperándose del cataclismo de 11.000 AC y reconstruyendo su civilización. El autor e investigador, Robert Bauval, dice que las pirámides en Giza se alinean con las estrellas en el cinturón de Orión, como habrían estado en 10.500 AC cuando Orión estaba en el punto más bajo en su ciclo. Los de Orión son otra raza extraterrestre que opera en este planeta, entiendo. Hancock y otros investigadores sugieren que la esfinge de cuerpo de león en Giza, que se cree que es por lejos más antigua que lo fechada originalmente, habría mirado directamente hacia la constelación de Leo el León en esa misma época, 10.500 AC. La investigación continúa bajo el océano de Japón en una estructura fantástica que también podría remontarse a 10.500 AC al menos. Hay muchos que han cuestionado estos hallazgos, especialmente la sincronización de las pirámides de Giza a Orión, pero por lo menos han provocado un área importante de investigación, incluso si prueban no ser exactos en cada detalle. Después de todo, encontrar la verdad, especialmente después de tanto tiempo, apenas es fácil. Es ciertamente asombroso cómo las estructuras y templos antiguos, de sociedades aparentemente inconexas en todas partes del mundo, se alinean entre sí con precisión astronómica, matemática y geométrica fantástica. Pero entonces, estas sociedades no estaban inconexas. Como veremos, tenían los mismos orígenes. Los templos en Angkor Wat están cubiertos de imágenes de reptiles, una característica de todas las culturas antiguas, incluyendo la egipcia, la centroamericana y la india. El profesor Philip Callahan en su estudio de las misteriosas torres redondas sobrevivientes de Irlanda ha dicho que están colocadas con sincronicidad extraordinaria a las constelaciones de estrellas del cielo del norte en el solsticio de invierno. Y las torres se alinean más perfectamente con la constelación de Draco. La cabeza y los ojos de la formación de Draco, como están diseñados en el suelo en Irlanda, están, de acuerdo con Callahan, ubicados a cada lado del Ogneak justo en el centro de Irlanda del Norte. El lado oriental del Ogneak está cerca de la capital, Belfast. 16 Así que la cabeza de la constelación de Draco está colocada en el suelo en Irlanda del Norte y ese país pequeño ha sido la escena de tanto levantamiento, homicidio y sufrimiento. Al final de este libro, aquellos que son nuevos a estos conceptos apreciarán el poder del simbolismo de atraer energía hacia un lugar, negativa y positiva. John Rhodes, 17 uno de los más importantes de los investigadores de la presencia reptil, dice que podrían ser invasores del espacio que se mueven de planeta a planeta, infiltrando encubiertamente la sociedad anfitriona y prevaleciendo al final. El ejército reptil, se dice, lleva a cabo raptos de formas de vida mientras sus científicos estudian la biología e introducen el código genético reptil en especies que ellos desean manipular. Esto involucra un programa de cruzamiento y eso es precisamente lo que los textos sumerios están describiendo en relación con los Anunnaki. Rhodes añade que, desde sus bases subterráneas, los ex-militares reptiles establecieron una red de infiltrados cruzados humano-reptil dentro de varios niveles de los complejos industriales militares, organismos gubernamentales, grupos de ovni/paranormal, órdenes religiosas y fraternidades, sacerdotes, etc., de la cultura de la superficie.
Estos cruzados, algunos inconscientes de sus instrucciones de control mental genéticas de reptil, interpretan sus papeles subversivos como agentes reptiles, preparando el escenario para una invasión conducida por reptiles. Solo encontré el trabajo de John Rhodes en los últimos días antes de que este libro estuviera completo y para aquel entonces, como usted verá después en el texto detallado, yo había llegado exactamente a las mismas conclusiones. Rhodes dice que después de que los reptiles invaden un planeta desde el espacio y desde sus bases subterráneas, la población de superficie se rinde rápidamente al armamento superior. Entonces los reptiles despojan el planeta de sus recursos como agua, minerales e información de Adán. La infiltración de la sociedad humana vía sociedades secretas es un método clave del control reptil, como yo detallaré. El escritor e investigador estadounidense, William Bramley, concluyó en su libro, Gods of Eden, Dioses de Edén, que los Anunnaki crearon una sociedad secreta llamada la Hermandad de la Serpiente, y esta ha sido usada para manipular la humanidad en la manera descrita en los capítulos que siguen. 19. Esta Hermandad de la Serpiente es el núcleo del centro de la red global de sociedades secretas de hoy que es controlada por los reptiles intraterrestres. En su expresión física, los Anunnaki son una de las muchas razas del interior de la Tierra que viven bajo tierra en catacumbas enormes, cavernas y túneles bajo la superficie. Una leyenda india Hopi dice que un complejo de túneles muy antiguo existe bajo Los Ángeles y dicen, fue habitado por una raza de lagartos hace aproximadamente 5.000 años. En 1933 G. Warren Shufeldt, un ingeniero de minas de la afirmó haberlo encontrado. 20. Hoy, se dice, algunos rituales masónicos malévolos son celebrados en este complejo de túneles. Ha habido un masivo encubrimiento por las autoridades de la existencia de estas razas subterráneas y dónde viven. En 1909 una ciudad subterránea que fue construida con la precisión de la Gran Pirámide fue encontrada por G. Kincaid cerca del Gran Cañón en Arizona. Era suficientemente grande para acomodar 50.000 personas y cuerpos momificados encontrados sobre el sitio eran de origen oriental o posiblemente egipcio, de acuerdo con el jefe de la expedición, el profesor Sociedad Anónima Jordan. 21. Se encontraron numerosos artefactos, incluyendo utensilios de cobre tan duro como acero. El Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. se ha asegurado que estos hallazgos permanezcan desconocidos para el público, ese es su trabajo. Y nadie habría sabido de este descubrimiento si no fuera por 2 artículos en un periódico local, la Gaceta de Arizona, en abril de 1909. El investigador y autor, el John Rhodes, afirma haber ubicado este sitio y lo conecta con Sipapuni, el mundo subterráneo desde donde los indios Hopis afirman haberse originado. De acuerdo con sus leyendas, los Hopis vivieron una vez dentro de la Tierra y fueron alimentados y vestidos por personas hormiga, posiblemente los extraterrestres conocidos como los grises. Los Hopis se refieren a sus antepasados como sus hermanos serpiente y el más sagrado de sus rituales subterráneos es el baile de la serpiente. Como me mantendré enfatizando, no todos reptiles son de propósito malévolo y no tengo ningún deseo de demonizar a la corriente reptil. Estamos hablando solo de un grupo de ellos aquí. Los Hopis dicen que un día bajo las órdenes de su diosa, Mujer Araña, ascendieron a la superficie de la Tierra y emergieron a través de su cueva que llamaron el Sipapuni. Una vez en el exterior, dicen los Hopis, un pájaro burlón llegó para confundir su lengua y hacer a tribus diferentes hablar lenguas diferentes. Esta es tal repetición de la historia bíblica de la Torre de Babel que una conexión es obvia. Hasta el día de hoy los Hopis no recrearán las imágenes de sus antepasados serpiente por miedo a la muerte. El diseño del mundo subterráneo descubierto en Arizona fue descrito por G. Kincaid como una cámara gigantesca desde la que se radian montones de pasadizos como los rayos de una rueda. Así es también como la moderna base subterránea reptil en Dulce, Nuevo México es descrita, y círculos concéntricos de personas, compartimentando diferentes niveles de conocimiento, es la estructura por la que la hermandad global manipula el mundo.
Arizona, Nuevo México y el área de Cuatro Esquinas donde los estados de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México se encuentran, son algunas de las regiones más importantes sobre la Tierra para bases subterráneas reptiles. Pero mundos y ciudades subterráneos, antiguos y modernos, abundan por todo el planeta. Hay informes de testigos oculares de humanoides gigantes avistados en las catacumbas Al-Saflini en Malta durante la década de 1930, que fueron cerradas después de que un grupo de escolares y su guía desaparecieron. Más de 30 vastos antiguos complejos de túneles y ciudades subterráneas han sido encontrados cerca de Derinkuya en Turquía. La lista continúa sin parar. La criatura misteriosa conocida como el Bigfoot, pie grande, alma en Rusia o Yeti en el Tíbet, una criatura grande peluda como un simio, es, según se alega, de dentro la Tierra. Hay una creencia generalizada entre investigadores de OVNI de que hay bases subterráneas de reptiles donde ellos trabajan con su élite cruzada reptil, humana y he hablado a ex empleados de la CIA que confirman esto. Una raza reptil definitivamente vive dentro de este planeta en una forma física y la única pregunta es si son nativos de la Tierra o si se originan en otro lugar. Otra vez es probablemente ambos, una mezcla de los dos. De otra dimensión. Mi propia investigación sugiere que es desde otra dimensión, la cuarta dimensión inferior, que el control y manipulación reptil están principalmente organizados. Sin comprender la naturaleza pluridimensional de la vida y el universo, es imposible seguir la manipulación de la Tierra por una fuerza no humana. Como los científicos de mente abierta están ahora confirmando, la creación consta de un número infinito de frecuencias o dimensiones de vida que comparten el mismo espacio del mismo modo que las frecuencias de radio y televisión lo hacen. Por el momento usted está sintonizado al mundo tridimensional o la tercera dimensión y por tanto eso es lo que usted percibe como su realidad. Usted está sintonizado a esta estación en otras palabras. Pero, como con la radio y la televisión, todas las otras estaciones están transmitiendo al mismo tiempo y si usted mueve el dial de su radio o cambia el canal de la televisión usted puede conectarse con ellas. Cuando usted hace esto, la estación o el canal a los que usted estaba sintonizado antes no desaparece, continúa transmitiendo, pero usted no puede escucharlo o verlo más porque usted no está más en su longitud de onda. Así es con la conciencia humana. Algunas personas, todos si la verdad es dicha, pueden sintonizar su conciencia a otras longitudes de onda y conectarse con información y conciencia operando a esa frecuencia. Llamamos esto poder psíquico, pero es simplemente la habilidad de mover su dial a otra estación. Es desde una de estas otras estaciones o dimensiones, que la raza serpiente, los Anunnaki, está controlando este mundo poseyendo ciertas corrientes del linaje. Pero a medida que mi investigación continúa, está claro que los controladores reptiles de la cuarta dimensión son ellos mismos controlados por entidades de la quinta dimensión. ¿Dónde termina? ¿Quién diablos lo sabe? Sí, sé que parece fuera de la pared, loco, pero la verdad generalmente lo hace. Usted puede dejar el libro ahora si es demasiado para tomar, pero usted necesita leer todo para ver qué pruebas enormes hay de que esto es cierto. La estación desde la que los reptiles funcionan es el nivel más bajo de la cuarta dimensión, el más cercano a este mundo físico. Otras personas conocen esto como la dimensión bajo astral, la residencia legendaria de demonios y entidades malévolas que se remonta a la antigüedad. Es desde aquí que satanistas de hoy convocan a sus entidades demoníacas en sus rituales de magia negra. Están en realidad convocando a los reptiles de la cuarta dimensión inferior. Es sugerido por algunos investigadores, con buena razón, que los reptiles no físicos pudieron ingresar a montones a esta dimensión a través de agujeros o portales en la tela de tiempo, espacio causados por las pruebas y explosiones nucleares que empezaron en los desiertos de Nuevo México a comienzos de la década de 1940. Pero pienso que tales agujeros empezaron a ser creados hace mucho tiempo, antes de los cataclismos, cuando el mundo estaba en una etapa tecnológica aún más avanzada que hoy. El control reptil del planeta Tierra involucra todos los tres temas anteriores. Pienso que la corriente genética reptil opera en todo el universo y no son todos malévolos, lejos de eso.
como con la humanidad, contienen el completo espectro de actitudes desde amor hasta odio, de libertad a control. Estoy identificando un grupo particular de ellos, no la especie entera, no puedo enfatizar esto lo suficiente. Este grupo controlador vino aquí desde la constelación de Draco y otros lugares, y este es el origen de términos como draconiano, una palabra que resume sus actitudes y programa. Adoran consumir sangre humana y son los demonios chupa sangre de la leyenda. Las historias de vampiros son simbólicas de esto. ¿Y cuál es el nombre del vampiro más famoso? Conde Drácula. El conde simboliza los aristocráticos linajes entrecruzados reptil, humano que los reptiles poseen desde la cuarta dimensión inferior, y Drácula es una referencia obvia otra vez a Draco. Los informes recientes del chupacabra chupasangre en Puerto Rico, México, Florida y Pacífico Noroeste concuerdan con la descripción reptil. Han sido vistos chupando la sangre de ganado doméstico como cabras, y su nombre significa chupacabra. Los reptiles operan un movimiento de pinzas sobre la raza humana. Su expresión física vive bajo el suelo e interactúa en las bases subterráneas con científicos y jefes militares humanos y cruzados humano-reptil. También emergen para participar en algunas abducciones de humanos. Pero el control principal viene por la posesión completa. El programa de entrecruzado, vía relaciones sexuales y probeta, es descrito en las tablillas sumerías y el Antiguo Testamento, los hijos de Dios que se cruzaron con las hijas de hombres. Estas líneas híbridas de cruzados humano-reptil llevan el código genético reptil y por lo tanto pueden ser por lejos más fácilmente poseídos por los reptiles desde la cuarta dimensión inferior. Como veremos, estos linajes se volvieron la aristocracia británica y europea, y las familias reales y, gracias al gran imperio británico, fueron exportados alrededor del mundo para gobernar América, África, Asia, Australia, Nueva Zelanda, etc. Estas líneas genéticas son manipuladas hasta los puestos de poder político, militar, de los medios, la banca y los negocios y por lo tanto, estos puestos son retenidos por reptiles de la cuarta dimensión inferior escondiéndose detrás de una forma humana o por marionetas mentalmente controladas por estas mismas criaturas. Operan a través de todas las razas, pero predominantemente la blanca. Como es bien reconocido, hay un área del cerebro humano hasta el día de hoy conocida como el cerebro reptil. Dentro del cerebro es el segmento original para el que todas las otras partes son adiciones. Y, de acuerdo con el neuroanatomista, Paul MacLean, esta área antigua del cerebro es conducida por otro segmento prehistórico que algunos neuroanatomistas llaman el complejo R. 22R es abreviación de reptil porque compartimos esto con los reptiles. MacLean dice que este complejo R juega un papel importante en el comportamiento agresivo, la territorialidad, el ritualismo y el establecimiento de jerarquías sociales. 23 Estos son precisamente los patrones de comportamiento de reptiles y sus híbridos reptil-humanos como los expuestos en este libro. El astrónomo, Carl Sagan, sabía por lejos más de lo que alguna vez hizo público y de hecho dedicó gran parte de su carrera a guiar a las personas lejos de la verdad. Pero su conocimiento de la situación verdadera ocasionalmente se manifestó, como cuando dijo que no hace ningún bien en absoluto ignorar el componente reptil de la naturaleza humana, particularmente nuestro comportamiento ritualístico y jerárquico. Al contrario, el modelo puede ayudarnos a comprender todo sobre los seres humanos. 24 Él añade en su libro, Los dragones de Edén, que incluso el lado negativo del comportamiento humano es expresado en los términos de reptil, como en asesino a sangre fría. Sagan, el nombre al revés significa a los dioses reptiles de India Oriental, los Nagas, claramente sabía mucho, pero decidió no revelar abiertamente que sabía. Cuando el feto humano se está formando en un bebé pasa por muchas fases que se conectan con los mayores puntos evolutivos en el desarrollo de la forma física actual. Estas incluyen conexiones con mamíferos no, primates, reptiles y peces. Hay un punto en el que el embrión desarrolla branquias, por ejemplo. El embrión humano es exactamente como los de aves, ovejas y cerdos hasta la 8ª semana, cuando sigue su propio camino evolutivo. Ocasionalmente las instrucciones genéticas dejan de recordar el más reciente guión y algunos bebés nacen con colas.
Estos son llamados apéndices caudales y se forman en la región lumbar más baja. La mayoría es retirada por doctores inmediatamente, pero en algunos países más pobres donde tal apoyo médico no está disponible, hay personas que viven todas sus vidas con colas. La feromona es la sustancia segregada y liberada por animales para poder ser detectados por miembros de la misma especie. Los feromonas en mujeres humanas e iguanas concuerdan químicamente. Mire otra vez esas cifras en el principio del primer capítulo que detalla el número de planetas y estrellas que existen en la fracción de la creación sobre la que nosotros sabemos. El número de formas de vida solo en esta galaxia está más allá de la imaginación, y eso es solo en el nivel tridimensional de la existencia. Si juzgamos la posibilidad, como hacemos, solo por lo que vemos en un pequeño planeta en un pequeño sistema solar, nuestro alcance de percepción, imaginación y visión será tan microscópico que un entendimiento de lo que realmente está pasando a este mundo será imposible. A ese nivel de pensamiento la idea de que una raza reptil está controlando el planeta desde otra dimensión será tan extraña como para ser incomprensible. Esa es la manera en que la vasta mayoría recibirá, al principio, la información en este libro, pero la apreciación de la conexión de reptil está creciendo entre investigadores que están interesados en la verdad y no solo involucrados en defender un sistema de creencias o buscando la aprobación pública. En un periodo extraordinario de 15 días, cuando viajé por los Estados Unidos en 1998, conocí a más de una docena de personas distintas que me dijeron cómo habían visto a humanos transformarse en reptiles y volverse humanos otra vez enfrente de sus ojos. 2 presentadores de televisión tuvieron justamente tal experiencia mientras entrevistaban a un hombre que estaba a favor de la centralización mundial del poder conocida como el Nuevo Orden Mundial. Después de la entrevista en vivo, el presentador masculino dijo a su colega que había experimentado una visión asombrosa durante la entrevista. Había visto la cara del hombre transformarse en una criatura como lagarto y luego regresar a humano. Su compañera presentadora femenina estaba estupefacta porque había visto las manos del entrevistado volverse de reptil. El presentador masculino también me dijo de una experiencia que un policía amigo tuvo mientras hacía una visita rutinaria a un bloque de oficinas en Aurora, cerca de Denver, Colorado. El policía había comentado a una ejecutiva de una de las compañías en la planta baja sobre la naturaleza extrema de la seguridad en el edificio. Ella le dijo que debería mirar los pisos más altos si quisiera saber cuán extensiva era realmente. Ella también señaló un elevador que solo iba a ciertos pisos en la cima del edificio y, cuando charlaban, le dijo de algo que había visto algunas semanas antes. El elevador se había abierto y una figura muy extraña había aparecido. Él era blanco al punto de ser albino, pero tenía una cara formada como un lagarto y las pupilas de sus ojos eran verticales como las de un reptil. Esta figura como lagarto había caminado afuera del elevador y entrado en un automóvil que parecía oficial que esperaba fuera. El policía estaba tan intrigado que usó su propio tiempo para controlar las compañías en la cima del edificio atendidas por el misterioso elevador. Descubrió que eran todas fachadas para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Luego están las experiencias de Cathy O'Brien, la esclava de control mental del gobierno de Estados Unidos durante más de 25 años, que detalla en su libro asombroso, Transformación de América, escrito con Mark Phillips. 27 fue abusada sexualmente cuando niña y de adulta por un torrente de personas famosas nombradas en su libro. Entre ellos estaban los presidentes de EU, Gerald Ford, Bill Clinton y, más terriblemente, George Bush, un jugador mayor en la hermandad, como mis libros y otros han expuesto mucho tiempo. Fue Bush, un pederasta y asesino en serie, quien con regularidad abusó y violó a la hija de Cathy, Kelly O'Brien, cuando era una niña pequeña antes de que la exposición valiente de estos eventos sorprendentes por su madre forzara a las autoridades a retirar a Kelly del programa de control mental conocido como Proyecto Monarca. Cathy escribe en Transformación de América sobre cómo George Bush estaba sentado enfrente de ella en su oficina en Washington, D.C., cuando abrió un libro en una página que retrata a extraterrestres como lagarto de un lugar de espacio lejano y profundo. 28 Bush afirmó entonces ser él mismo un extraterrestre y parecía, ante sus ojos, transformarse como un camaleón en un reptil.
Katy creyó que alguna clase de holograma había sido activado para conseguir esto y desde su conocimiento en ese tiempo puedo ver por qué racionalizó su experiencia de este modo. Cualquiera lo haría, porque la verdad es demasiado fantástica para comprender hasta que usted ve la colección de evidencia. No hay duda de que los programas mentales basados en alienígenas son parte de estos proyectos de control mental y que la escena ovni, extraterrestre entera está siendo masivamente manipulada, sobre todo a través de películas de Hollywood diseñadas moldear el pensamiento público. Katy dice en su libro que George Lucas, el productor de Star Wars, es un agente 20 con la NASA y la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, el cuerpo padre de la CIA. 29 Pero dada la evidencia presentada por tantas otras personas, no creo que lo que Bush dijo y Katy vio fue solo un programa de control mental. Pienso que estaba revelando el mayor secreto, que una raza reptil de otra dimensión ha estado controlando el planeta durante miles de años. Sé de otras personas que han visto a Bush cambiar de forma en un reptil. El presidente de México en la década de 1980, Miguel de la Madrid, también usó a Katy en su estado de control mental. Dijo que le contó la leyenda de la iguana y explicó que extraterrestres como Lagarto habían descendido con los mayas en México. Las pirámides mayas, su tecnología astronómica avanzada y el sacrificio de vírgenes, fueron inspirados por extraterrestres como Lagarto, le dijo. 30 añadió que estos reptiles se cruzaron con los mayas para producir una forma de vida que podían habitar. De la Madrid dijo a Katy que estos linajes reptil, humanos podían fluctuar entre la apariencia de un humano y una iguana a través de habilidades como de camaleón, un vehículo perfecto para transformarse en jefes del mundo, dijo. De la Madrid afirmó tener ascendencia maya, lagarto en su sangre que le permitía transformarse de regreso a una iguana a voluntad. Luego él cambió ante sus ojos, como Bush hacía, y parecía tener una lengua y ojos como Lagarto. 31 Katy creía comprensiblemente que esto era otra proyección holográfica, pero lo era verdaderamente. ¿O de la Madrid estaba diciendo algo muy cerca de la verdad? Este tema de ser como un camaleón es simplemente otro término para cambiar de forma, un tema que usted encuentra en todo el mundo antiguo y, entre personas de mente abierta, en el moderno también. Cambiar de forma es la habilidad de usar su mente para proyectar otra imagen física para que las personas vean. Todo es energía vibrando a velocidades diferentes, así que, si usted usa su mente para revibrar esa energía a una resonancia diferente, usted puede aparecer en cualquier forma que usted elija. Muchos testigos han descrito cómo los llamados hombres de negro se materializan y desmaterializan cuando amenazan a las personas que están comunicando información sobre extraterrestres y ovnis. Pueden hacer esto porque son seres interdimensionales que pueden aparecer en cualquier forma. Esta es la razón principal para la obsesión con cruzarse entre las familias del linaje de la élite. Están tratando de mantener una estructura genética que les permite moverse entre dimensiones y cambiar de forma entre una apariencia de humano y reptil. Una vez que la estructura genética cae demasiado lejos de su origen reptil, no pueden cambiar de forma de este modo. En el laboratorio de control mental del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de NASA cerca de Washington, D.C., Katy dice que fue llevada a través de otro tema extraterrestre por Bill y Bob Bennett, dos figuras bien conocidas en la política de los Estados Unidos y fundamentalmente conectadas con las redes de la hermandad. Después de que le fueron dadas drogas psicotrópicas, esto es lo que ella dice que experimentó. En la oscuridad alrededor de mí podía escuchar Bill Bennett hablar. Este es mi hermano, Bob. Él y yo trabajamos como una unidad. Somos extraños para esta dimensión, dos seres de otro plano. La pantalla de luz de alta tecnología girando alrededor de mí me convenció de que yo estaba transformando dimensiones con ellos. Un rayo láser de luz chocó con la pared negra enfrente de mí, que pareció explotar en una vista panorámica de un cóctel de la Casa Blanca, como si hubiera transformado las dimensiones y estado de pie entre ellos. No reconociendo a nadie, desesperadamente pregunté, ¿quiénes son estas personas? Ellos no son personas y esta no es una nave espacial, dijo Bennett. Mientras hablaba, la escena holográfica cambiaba muy ligeramente hasta que las personas parecían ser extraterrestres como Lagarto. Bienvenida al segundo nivel del subsuelo. Este es un simple reflejo de espejo de la primera, una dimensión extraterrestre.
Somos de un plano transdimensional que atraviesa y abarca todas las dimensiones. Te he llevado a través de mi dimensión como un medio de establecer asideros más fuertes sobre tu mente que los que permite el plano de la Tierra, estaba diciendo Bill Bennett. Siendo extraterrestre, simplemente hago mis ideas tus ideas proyectándolas en tu mente. Mis ideas son tus ideas. Otra vez, esto podría ser solo un dispositivo de programación, pero teniendo en cuenta la otra evidencia que estoy presentando, no es más probable que, bajo los efectos de las drogas y otras técnicas, la mente de Katy había cambiado a la dimensión en la que los reptiles operan. Los reptiles vienen desde la cuarta dimensión inferior y simplemente usan cuerpos físicos como sus vehículos para manipular esta. Tiene sentido, por lo tanto, que si usted puede sintonizar su mente a la dimensión verdadera de ellos, usted los verá como realmente son. Las descripciones de Katy reflejan a aquellas de algunos abducidos que han recordado cómo sus secuestradores extraterrestres parecían muy humanos al principio, pero luego cambiaron para parecer lagartos humanoides. Estas personas son realmente secuestradas por extraterrestres en naves espaciales, o son sometidas a técnicas de control mental como aquellas experimentadas por Katy O'Brien que las conectan con la cuarta dimensión inferior. Hunter S. Thompson en su libro, El miedo y la aversión en Las Vegas, 33 describe ver reptiles mientras estaba en una condición drogada y un tipo a quien conocí en los Estados Unidos, en esos 15 días en que mencioné antes, me contó una historia similar. Viajó con grandes cantidades de LSD en la década de 1960 y en su estado mental seriamente alterado ve a algunas personas como humanos y otras como lagartos humanoides y otros reptiles. Durante un tiempo creyó que simplemente estaba alucinando, pero como un viajero regular en dosis altas, empezó a darse cuenta de que lo que estaba viendo, usualmente por el tercer día de un viaje de 5 días, no era una alucinación, sino los velos vibratorios levantándose que le permitieron ver más allá de lo físico a la fuerza que controlaba a la persona. En estos momentos las mismas personas siempre tenían características de lagarto y las mismas personas siempre parecían humanas. Nunca cambiaron. También empezó a observar que aquellos alrededor de él que aparecían como lagarto en su estado alterado siempre parecían reaccionar igual a películas, programas de la televisión, etc. Solíamos reírnos y decir aquí vienen los lagartos, me dijo. Creyó que había, para usar su propia frase, un campo morfogenético que transmitía al ADN de las personas lagarto y alineaba la estructura celular al esquema genético reptil. Cuanto más genes reptiles lleva una persona, más fácil es que esta comunicación, o más bien control, tenga lugar. Y aquellos con la estructura celular más alineada al esquema reptil son las familias de la élite que dirigen el mundo hasta el día de hoy. No es sin razón que Diana, princesa de Gales, solía llamar a los Windsor las lagartijas y los reptiles y decía con toda seriedad, no son humanos. Esto me contado por un confidente íntimo de Diana durante 9 años a quien cito detalladamente después en el libro. Al final de esos 15 días de conocer persona tras persona diciéndome la misma historia de ver humanos volverse reptiles, estaba sentado en la habitación de los disertantes en un evento de Wildlife Expo en Minneapolis donde me presentaba y estaba charlando sobre estas experiencias cuando una dama psíquica dotada dijo que sabía de qué estaba hablando yo, porque ella podía ver los reptiles dentro y alrededor de los cuerpos de políticos principales líderes del mundo, y la élite de la empresa, la banca y militar. Esto era posible porque, como alguien que había accedido a su visión psíquica, podía ver más allá de lo físico y en la cuarta dimensión inferior donde residen estos reptiles. ¿Qué dijo Miguel de la Madrid a Katy O'Brien? Los linajes reptil, humanos podían fluctuar entre la apariencia de un humano y una iguana a través de habilidades como de camaleón, un vehículo perfecto para transformarse en jefes del mundo. Esta dama psíquica dijo que la mayoría de las personas en puestos del poder parecían ser reptiles, pero había otros que todavía eran humanos y estas personas, dijo, estaban sombreadas y controladas por un reptil, pero no eran en realidad reptiles. Llamaríamos estos ser poseídos. Esta es una diferencia importante.
Están los plena sangre que son reptiles usando una forma humana aparente para esconder su naturaleza verdadera, y los híbridos, los linajes cruzados reptil-humano, que son poseídos por los reptiles de la cuarta dimensión. Un tercer tipo son los reptiles que se manifiestan directamente en esta dimensión, pero no pueden mantener ese estado indefinidamente. Algunos de los hombres de negro son ejemplos de esto. Muchas de las personas poseídas no tendrán ninguna idea de que esto es así, pero sus ideas son las ideas de los reptiles y actúan en maneras que promueven el programa sin darse cuenta del trasfondo para cómo y por qué están siendo usados. Las familias principales de la hermandad como los Rothschilds y los Windsor son plena sangre, reptiles usando cuerpos físicos humanos como un sobre todo en completo conocimiento de quiénes son y el programa que están tratando de implementar. Otro comentario que la dama psíquica hizo fue que en su estado alterado de conciencia, Hillary Clinton aparece como un reptil, mientras que su marido, Bill Clinton el presidente de los EU, era solo sombreado y controlado por uno. Esto es interesante porque mi propia investigación, y la de otros, ha revelado que Hillary Clinton es muy superior en la jerarquía que Bill, quien, mientras es de un linaje cruzado, es un peón en el juego, para ser usado y descartado como sea necesario. No es siempre que las personas más poderosas son puestas en lo que parecen ser los trabajos más poderosos. A menudo no lo son. Existen los marioneteros de aquellos que parecen tener el poder. Hay otra diferencia clave entre los plena sangre y los cruzados. Todo es creado por sonido. Cuando usted piensa o siente, usted emite una onda de energía que cambia la energía alrededor de usted para resonar en ese mismo nivel vibratorio. Esa onda es en realidad un sonido, transmitiéndose más allá del rango de la audición humana. La forma no puede existir sin sonido. Como usted puede ver en una fantástica serie de videos llamados Kinematics, 34 es el sonido lo que convierte la materia en la forma. En los videos, arena y otras partículas son puestas sobre una placa de metal y esto es hecho vibrar por sonidos diferentes que cambian de lugar la arena en dibujos asombrosos y a menudo geométricos. Con cada cambio del sonido los dibujos cambian en consecuencia. Vuelva al sonido original y el dibujo original regresa inmediatamente. Son como las ondas que forman los círculos concéntricos de las órbitas planetarias alrededor del Sol que mencioné en el anterior capítulo. El sistema solar es también la creación del sonido. Todo lo es. En el principio fue la palabra y la palabra era sonido. En los vídeos de Kinematics usted ve las partículas formarse en mini planetas, sistemas solares y galaxias, solo a través de vibraciones de sonido. El sonido es también una forma maravillosa de curación porque resonando el cuerpo y sus órganos en su vibración apropiada ellos pueden ser sanados. La enfermedad es desalivio, la falta de armonía del estado vibracional natural del cuerpo y, porque nuestras ideas y emociones son en realidad ondas de sonido, nuestras ideas y emociones desequilibradas rompen la armonía vibracional y por lo tanto resultan en enfermedad. Así es como la tensión emocional causa enfermedad. Es así de simple. De todos modos, otro ejemplo increíble de todo esto en los vídeos de Kinematics es ver figuras casi como humanas formarse de las partículas cuando ciertos sonidos son emitidos. Nuestros cuerpos son también el resultado de energía de sonido resonando en la forma y si nuestras mentes son lo suficientemente poderosas para cambiar el rango de sonido del cuerpo, se mueve hacia otra forma o desaparece de esta dimensión totalmente. Esto es lo que es llamado cambiar de forma. No es un milagro, es ciencia, las leyes naturales de la creación. Los reptiles sangre plena de la cuarta dimensión inferior pueden por lo tanto hacer desaparecer su forma física humana y presentar su nivel reptil de existencia. Cambian de forma. Para nosotros en esta dimensión parecen humanos, pero es solo un sobre todo vibracional. Después de que el primer borrador de este capítulo fue terminado conocí a otra mujer, esta vez en Inglaterra, que había estado casada con un hombre involucrado en las redes de ritual satánico y la hermandad. Era guardián principal de un área de tierra llamada Burnham Beaches cerca de la frontera de Buckinghamshire, Berkshire a pocas millas de Slough, al oeste de Londres. Este es un sitio antiguo mencionado en el libro de Domesday en la época de Guillermo el Conquistador en el siglo XI y tiene una reputación para el satanismo.
La dama que me habló estaba llevando a su perro de paseo a través de la región al anochecer a comienzos de la década de 1970, cuando vio una figura en una bata roja larga. Cuando levantó su cabeza, ella vio que su cara era la de un lagarto. Obviamente pensó que estaba loca, pero esta no era ninguna ilusión, dijo. El lagarto era muy real y muy físico, no una aparición. Es muy psíquica y después empezó a ver las personas o transformarse ante sus ojos en lagartos o ser sombreadas por ellos en exactamente la manera descrita por la psíquica estadounidense. Si usted mira en la sección de imágenes, usted verá la impresión de un artista de lo que ella ve con su visión psíquica y muchos otros han descrito exactamente las mismas experiencias. El 20 de julio de 1988, varias personas en Bishopsville, Carolina del Sur, dijeron que fueron aterrorizados por un hombre, lagarto de 7 pies, 2, 10 m, de estatura que no tenía pelo, cejas ni labios, con 3 dedos en cada mano y grandes ojos inclinados que brillaban en color rojo. Hubo 5 observaciones de este hombre, lagarto y la historia fue informada en el Los Angeles Times y el Herald Examiner. Cuando usted va con el flujo de la vida y escucha su intuición, a usted se le muestra lo que necesita saber por la increíble sincronicidad que lo rodea diariamente y lo guía a través de las cortinas de humo y los salones de espejos. Un día en febrero de 1998 en Johannesburgo, Sudáfrica, dediqué casi 5 horas a hablar con un chamán zulú llamado Credo Mudua. La palabra Zulu significa personas de las estrellas, porque ellos creen que son una raza real que se origina más allá de este planeta. Hablamos de la manipulación mundial y su creencia que una raza extraterrestre está detrás de la hermandad global de monarcas, políticos, banqueros y propietarios de medios de comunicación. Después regresé a la casa donde me estaba quedando y escribí los puntos principales que él mencionó en mi computadora portátil antes de entrar en la sala de estar de abajo por la tarde.